Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí. Los saluda Yanina Yanoli, gestora de la maestría en Derecho Bancario y Financiero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por asistir. Empezaremos con una clase modelo de nuestro distinguido profesor y además superintendente adjunto de supervisión prudencial de la Superintendencia de Mercado de Valores, el profesor Omar Gutiérrez, que es uno de nuestros profesores principales en la maestría, así que los dejo en muy buenas manos. Gracias, Janina. Permítame compartir, por favor, la presentación que tenía para ustedes el día de hoy. A ver. En esta clase modelo que estamos ahora conversando y que tengo la oportunidad de expresarme todos, sé que estamos ahora, el auditorio que tenemos son personas, algunas que conocen bastante bien el mercado de valores o el mercado financiero, otras que no necesariamente están en eso y que justamente buscan estudiar esta maestría para conocer y profundizar estos conocimientos. Entonces voy a tratar de hacer una exposición más o menos orientada a ambos segmentos de público. Vamos a ver, en nuestro tema de hoy es la digitalización del mercado de valores, los últimos avances o los avances de la regulación que se ha dado en los últimos meses, ¿no? Han habido un par de normas en plena cuarentena y en plena pandemia, en plena cuarentena en realidad, y hubo una norma reciente también sobre temas de digitalización y vamos a tratar de comprender rápidamente esas tres normas. Las de juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales, las de órganos colegiados no presenciales de las entidades autorizadas por la SMB para funcionar. Y finalmente, las normas de digitalización propiamente dichas, que han sido materia de aprobación y de vigencia hace pocas semanas. Hace muy pocas semanas. En primer lugar, declaración de responsabilidad, esas cosas siempre es bueno dejarlas ahí claras, ¿no? Esta exposición es para fines estrictamente académicos y no refleja la posición de nadie más que del que les habla, ¿ok? Ni de la universidad, ni ninguna otra institución en la que trabajo u otra más, y yo soy el único responsable de lo que diga acá o deje de decir. Primera declaración para dejar las cosas ahí, ¿ok? Vamos a empezar primero a conversar sobre la reunión de órganos de forma no presencial. Recordemos un poquito el contexto, ¿no? O sea, tenemos en el mercado de valores, tenemos fundamentalmente dos grandes segmentos de personas. Emisores, empresas que han emitido valores por oferta pública y que están inscritas en el registro público del mercado de valores, ¿no? Empresas que tienen que tener junta de accionistas, asambleas de obligacionistas porque han emitido bonos eventualmente, ¿no? Y tenemos por otro lado a las entidades autorizadas por la SMB para funcionar. Estas entidades también tienen que celebrar una serie de reuniones de sus órganos colegiados, de sus juntas de accionistas, de sus directorios o de los inversionistas, órganos que representan a los inversionistas cuyos activos estas entidades administran. Llámese asamblea de fideicomisarios en fondos, en patrimonios, en fideicomiso y titulización, asambleas de partícipes en fondos mutuos o fondos de inversión, comités de inversiones de fondos mutuos, fondos de inversión o titulizaciones y otros órganos colegiados, varios más que pueden haber ahí de manera suelta. Todas estas entidades han tenido un problema y todavía seguimos teniendo un inconveniente en lo que es la posibilidad de reunirse, dado las normas de distanciamiento social que rigen ya hace varios meses en nuestro país, ¿no? Y especialmente en la época de cuarentena, esa situación era muy necesario que estas sociedades, emisores en particular, por ejemplo, tomen decisiones, porque han habido varios problemas, tomen decisiones para la empresa o tomen decisiones con las obligaciones o los bonos que hayan emitido, porque eso también, obviamente las empresas han tenido problemas en pagar esos bonos dada la ausencia de ingresos por algunos meses. Ante esa problemática, se emitió primero un decreto de urgencia, el 056-2020, ¿no? que permitía que la SMB regule las reuniones de juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas de forma no presencial. Este decreto de urgencia permite eso de forma temporal y ese decreto fue reglamentado por la SMB mediante la resolución de superintendencia 050. ¿Okay?
estas disposiciones. Pero adicionalmente, y esta resolución se emite en el marco del decreto de urgencia, y esta disposición tiene una vigencia limitada en tanto dura la emergencia y hasta 90 días adicionales nada más. Sin embargo, la SMB también tiene facultades de regulación, y la SMB con su facultad de regulación emitió otra norma, la resolución 052, que sí permite y regula de forma permanente la posibilidad de que se realicen reuniones no presenciales o semipresenciales o mixtas en los órganos autorizados, en los órganos colegiados autorizados o supervisados, autorizados por la SMB. Llámese junta de accionistas, directorios, asamblea, fideicomisarios, partícipes y todo lo que está ahí mostrado en la parte inferior de la diapositiva. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar primero, y otra norma más, en el camino también salió otra norma que potenció lo que es el MBNet y el SMB virtual. Estos dos mecanismos son el MBNet, una plataforma de intercambio de información entre la SMB y las entidades supervisadas por ella, llámese emisores, empresas, y por otro lado, entidades, estamos hablando de emisores por un lado, y por otro lado de entidades, ¿no? Que interactúan con la SMB de forma electrónica siempre y hace muchos años. Pero además se potenció el SMB virtual, que es un mecanismo que permite a otras personas jurídicas que hoy no están bajo la supervisión de la SMB interactuar con la SMB, presentar escritos, comunicaciones, solicitudes, etcétera, a través del uso de la clave SOL. O sea, se autentican con los RUT de la empresa, de la persona jurídica, con la clave SOL, que tiene pues un código, se supone, de conocimiento exclusivo de esa persona jurídica, y de esa manera permite también una interacción segura con la SMB sin necesidad de asistir físicamente a las instalaciones o una interacción presencial entre la SMB y estos sujetos. ¿Ok? Eso como un universo general. En los estos, acá entonces tenemos dos grandes segmentos, los emisores que tienen una regulación que está en ley, decreto de urgencia, en norma de rango de ley, y que luego fue reglamentada y que tiene vigencia temporal. ¿Ok? Entonces, ese es el primer supuesto que tenemos, ¿no? Y la segunda, lo que puede la SMB regular directamente, ¿no? Entonces, lo que regula la SMB es supletorio, aplica siempre que no se prohíba expresamente las reuniones no presenciales en los contratos privados entre las entidades autorizadas por la SMB, ¿no? Primer elemento. Y segundo, ya les comenté, tiene una vocación de permanencia, a diferencia de del primer grupo, que es una vocación netamente temporal y en tanto dure la emergencia sanitaria. Esta segunda norma, además, permite el ingreso el llevar los libros de actas de cualquier entidad en formatos electrónicos o digitales. Hablemos primero de ese primer grupo, los emisores con valores no inscritos, juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas. Esta norma aplica para esas juntas y asambleas de obligacionistas de emisores y también, si fuera el caso, de las entidades autorizadas por la SMB. Notemos que es un marco temporal, 90 días hábiles posteriores a la vigencia del estado de emergencia nacional. Ahí va a caducar la vigencia de esta disposición. En primer lugar, esto aplica para los valores de oferta pública y no para valores de oferta privada. Los valores de oferta privada tienen sus propios contratos y ellos ya verán cómo arreglan ese tema de manera privada. En los valores de oferta pública, muchos de ellos con una gran dispersión en el accionariado o en los titulares de bonos o obligaciones, ahí sí esas normas se aplican perfectamente. Única excepción, los programas de emisión de valores que hayan incluido emisiones objeto de oferta pública y objeto de oferta privada, donde se tienen que reunir en asambleas generales, titulares de valores objeto de oferta pública y titulares de valores objeto de oferta privada. Solo en esos casos alcanza a las ofertas privadas. ¿Ok? Los directorios no presenciales también se puede prever, se ha previsto en estas disposiciones que se puedan reunir de forma no presencial para poder convocar a la junta de accionistas o a las asambleas de obligacionistas. Recordemos que son los directorios los que convocan y si los directorios no se pueden reunir, no hay convocatoria. Entonces también se amplió la posibilidad de la reunión no presencial al directorio para lograr esta convocatoria. ¿Ok? El otro tema era una excepción adicional, que es, aun si el estatuto prohíbe expresamente juntas de accionistas no presenciales, ¿no?
Estas normas son supletorias y permiten que todas las sociedades se puedan acoger a estas disposiciones. Aun cuando el estatuto de esas sociedades lo prohíbe expresamente en algún momento. Es bien difícil que lo hayan hecho, pero aún en ese supuesto, dado que es una modificación de ley y esta modificación tiene base en una norma de rango de ley, se permite o le da el marco legal suficiente para decir, oye, aun cuando lo hayas prohibido expresamente, te lo voy a permitir de manera excepcional, siempre y cuando incorpores como primer punto de agenda en esta asamblea no presencial o en esta junta de accionistas no presencial, que modifiques el estatuto para modificar esa prohibición expresa. ¿Ok? Nuevamente, son salidas legales y a la vez prácticas para poder permitir este tipo de cosas. Característica de estas normas de convocatoria de juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas: acogimiento voluntario. Claro, el que se acoge, pero cumple toda la norma. No es que haga un cherry picking y solamente escoge qué disposición cumple y cuál no. Cumple la norma en su integridad, porque la norma tiene un sentido único, un sentido en su integridad, no de manera específica en general. Primer elemento, ¿no? Se pueden convocar a juntas y celebrar juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales, ¿no? Aun cuando el estatuto del contrato de emisión no haya reconocido expresamente esa posibilidad, es una norma supletoria prevista o incorporada por norma de rango de ley, ¿no? La validez de los acuerdos es idéntica a una junta presencial, esto para asegurar la oponibilidad de los acuerdos en el futuro, ¿no? Y también se tienen que aplicar todas las normas de gobierno corporativo en general. Se pusieron en estas disposiciones algunas características adicionales. El aviso de convocatoria, se redujeron en principio los plazos para los avisos de convocatoria, la antelación de la publicación del aviso al día de la celebración de la Junta, en primer lugar, ¿no? La agenda, no se puso ningún límite a la agenda, cualquier que permita, los temas de agenda en estas asambleas o juntas de accionistas pueden ser cualquiera que permita la ley o el estatuto, en principio, ¿ok? Se revela información complementaria para que los inversionistas estén adecuadamente informados, siempre, ese es un tema así, y se difundirá en el aviso de convocatoria, además, el medio tecnológico a ser empleado para la realización, quórum y voto. O sea, ser transparente, en otras palabras, ¿no? ¿Cómo vas a computar el quórum? ¿Cómo van a ejercer el hecho de voto? ¿Y cómo van a realizar propiamente la asamblea no presencial? Entonces, todos estos elementos se revelan en el aviso de convocatoria. Adicionalmente, hay un hecho de importancia. Y este aviso de convocatoria se publica en la SMB, ya no se publica en diarios, porque también ahí tenemos otro problema en cuanto a presencialidad. Adicionalmente, hay un documento informativo que ya se pone un detalle mayor, ¿no? De cómo se va a desarrollar esta asamblea o esta junta no presencial. ¿Ok? Si va a haber voto anticipado, cómo van a registrarse los poderes, cómo se va a confirmar la asistencia de las personas para establecer el tema de quórums y mayorías, por ejemplo, cómo se va a ejercer el derecho de voto, ¿no? Cómo va a funcionar, qué mecanismo vas a usar. Hay muchas plataformas, estamos usando una de las que están en el mercado, pero hay muchas más y hay algunas especializadas para este tipo de reuniones también. ¿Ok? Entonces, como dijimos, no se tiene que publicar en el diario no se tiene que publicar en el diario la convocatoria, se sustituye por la difusión en el portal de la SMB, y si el emisor tuviera página web, en su página web. Esto reduce costos, asegura igual difusión, igual permite la ejecución de la Junta, ¿no? Los plazos de convocatoria se han reducido. Recordemos que en los plazos de una sociedad anónima ordinaria son de 3 días en los casos sencillos y de 10 días como mínimo en casos de requerirse, en los casos de los acuerdos que requieran quórum y mayorías calificadas. Entonces acá se ha puesto un punto medio, 5 días. Y en las sociedades anónimas abiertas, cuya anticipación del plazo de convocatoria es de 25 días, acá se han reducido únicamente a 10, ¿no? Para poder lograr unas convocatorias más o menos ágiles y las empresas puedan decidir sus problemas. Se ha previsto el tema de registro de poderes, remisión de los poderes por medios tecnológicos, no tienen que ser presenciales, ¿no? Y registrados, y las dos reglas típicas, ¿no? Registrados 24 horas antes de la Junta, y pueden darse poderes especiales, salvo que se establezca poderes por escritura pública de forma permanente. Por un tema registral, el lugar de celebración de la Junta se entiende celebrada en el domicilio social, para temas de evitar cualquier tipo de nulidad societaria en ese sentido, y participan
los accionistas inscritos en la matrícula con una anticipación no menor de 2 días, es la regla típica, pero en el caso de las abiertas, la regla normal es 10 días de anticipación. Tienen que estar registrados en la matrícula con 10 días de anticipación. Ahora las normas prevén solamente plazos menores de 5 días. Se han establecido en estas disposiciones responsabilidades al directorio, al presidente de la Junta y al secretario. Fundamentalmente, determinar qué medio vamos a usar, qué medio se va a usar y verificar el cumplimiento de los procedimientos y protocolos de esa realización de la Junta no presencial. Además, al secretario de Junta le han dado la opción de que sea el único que firme la Junta, el único que firme el acta, para efecto de la inscripción de los acuerdos en los registros públicos. Esto, nuevamente, para evitar la necesidad de circular físicamente un acta y que sea uno solo el que lo firme y inmediatamente se presente. Un avance también acá, que no solamente sirve para temas no presenciales, sino también para futuro, es el voto anticipado. ¿No? Se ha regulado expresamente la posibilidad, se ha previsto expresamente la posibilidad del voto anticipado vía correo electrónico, previa identificación fehaciente del accionista, con firma electrónico digital, y este voto anticipado, el que vote de manera anticipada, también esa participación computar para quórums. ¿Okay? Y toda la información de la asamblea, cómo se titula la asamblea, la grabación, los votos, los documentos, etcétera, tienen que conservarse en el caso de los emisores por 5 años y en el caso de las entidades por 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque ese es el plazo legal, ¿no?, de prescripción de cualquier acción. El plazo de prescripción más largo que tenemos en cualquier acción extra de responsabilidad es de 10 años. Esta norma además aplica facultativamente para las asambleas de fideicomisarios de instrumentos de deuda. Los fideicomisos de titulización emiten obligaciones. Estas obligaciones, los obligacionistas de estos fideicomisos se reúnen en asambleas de fideicomisarios, pueden acogerse a esta normativa. En realidad, a estas asambleas les conviene más la segunda normativa, la que la SMB emitió posteriormente, porque es una normativa permanente. Esta es una normativa únicamente temporal, como ya lo comentamos hace un momento. Y vamos ahora a comentar rápidamente la segunda normativa, el segundo paquete, que es la resolución de superintendencia 052, que regula la participación o la reunión de órganos colegiados de las entidades, ya no los emisores, las entidades supervisadas por la SMB. ¿Okay? En el caso de estas entidades, dijimos, tienen que reunirse no solamente sus directorios y sus juntas de accionistas, que están reguladas en la parte superior, sino también los demás órganos colegiados que reúnen a los inversionistas para tomar sus decisiones. ¿Ok? Entonces, estamos centrándonos en esta segunda parte. Acá es importante detallar algunas particularidades. Primero, la primera pregunta que alguien se hará es, oye, ¿qué hace una entidad administrativa modificando contratos privados? Porque si el contrato privado lo previó o no lo prevé, o no prevé las juntas no presenciales, por mucho que sean importantes, necesarias para la comunidad, ¿cómo es que el Estado empieza a modificar estas disposiciones? ¿O lo puede hacer o no lo puede hacer? Fue la primera discusión que hubo. Para esa discusión y para saber el tema de legalidad de esa discusión, fundamentalmente, ahí hay que recordar que las normas que regulan el funcionamiento de las entidades autorizadas por la SMB, ¿no?, fondos mutuos, fondos de inversión, sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión, sociedades titulizadoras, etcétera, ¿ok? Y los patrimonios autónomos que esas entidades administren, han previsto que los inversionistas se sujetan, las partes se sujetan a lo que han pactado en sus contratos, sí, pero además a las normas que los regulan. Consiguientemente, si las normas que los regulan se modifican, esa modificación aplica a esas relaciones contractuales también. ¿Okay? Entonces, cualquier interacción entre inversionistas y las entidades autorizadas por la SMB se sujetan a las normas. Y si las normas cambian, también se cambia, ese cambio se revierte a esa relación contractual. De esa forma, esto permite que tengamos un marco legal adecuado y perfectamente oponible para poder regular esto y, evidentemente, facilitarle la vida a estos inversionistas, porque lo que ha buscado la norma finalmente es facilitarle la vida a las entidades y a los inversionistas ante estas circunstancias. ¿Ok? Dado eso, primer elemento,
Se aplican estas normas siempre que la normativa interna, llámese normativa interna, todas las relaciones contractuales o los acuerdos contractuales que existan entre las entidades y los inversionistas o dentro de las propias entidades, siempre que la normativa interna no prohíba expresamente las reuniones no presenciales. Es decir, se ha reconocido una supletoriedad ante pacto, siempre y cuando no haya pacto expreso en contrario. Por eso hablamos de una no prohibición expresa, primer elemento. ¿Okay? Igual que en el caso de la primera norma que mencionamos hace un momento, esto aplica a las asambleas de titulares de valores objeto de oferta pública, salvo las asambleas de fideicomisarios, asambleas generales de fideicomisarios, donde se tengan que reunir fideicomisarios titulares de valores objeto de oferta pública y fideicomisarios titulares de valores objeto de oferta privada. ¿Okay? La excepción. Pero esta norma también aplica únicamente en principio, para valores de oferta pública. Esta normativa, ya lo dijimos, es una normativa permanente y no temporal, y además permite, al ser permanente, también ha permitido modalidades de participación mixta o simultánea, tanto de personas de forma no presencial y de forma presencial. Esto es un avance interesante porque esto permite, por ejemplo, de que los inversionistas internacionales en este tipo de fondos puedan invertir de manera más segura porque saben que van a poder hacerse oír en las asambleas, porque las asambleas que los reúnan van a poder también incluirlos de manera no presencial, porque digamos, esas personas no necesariamente van a venir hasta Perú para participar en una asamblea, o no necesariamente, o siempre hay un riesgo de delegar esta participación en un tercero. ¿Okay? Entonces, eso también tiene una visión de facilitar los temas y la inversión global en el futuro. Estos dos son las dos normas principales que han buscado regular los órganos colegiados de forma no presencial, ¿no? Tenemos la primera de las juntas de accionistas, han habido más o menos, y todas estas juntas de accionistas, al convocarse de manera no presencial, presentan información a la SMB, ¿no? Sobre quiénes están haciendo juntas no presenciales, para que de esa manera la SMB sea el mecanismo de difusión de estas convocatorias. Se han presentado en lo que va del tiempo se han realizado más de 130 juntas de accionistas no presenciales, y también se han realizado algo de 18 asambleas de obligacionistas no presenciales en el marco de estas normas. ¿Okay? Sin contar todos los comités de inversiones, asambleas de partícipes y demás, que en las entidades también han aprovechado esta normativa. ¿Okay? Entonces, esta normativa sí ha sido, creemos, un avance, ha permitido que los emisores de valores tomen decisiones oportunamente dentro de las circunstancias para reconfigurar sus plazos de financiamiento, reordenar la emisión de los bonos que tengan, en fin, reestructurar sus deudas en general, ¿no? Y eso ha permitido también de que, entre otros factores evidentemente, de que en el mercado de valores hasta la fecha no haya habido ningún emisor que haya entrado en default. Todos están cumpliendo o todos han tenido las exoneraciones correspondientes de sus asambleas de obligacionistas, porque es mejor cobrar un poco más tarde que cobrar mal. Entonces, sí ha habido una muy buena apertura por parte del mercado sobre estas disposiciones. En segundo lugar, quería comentar sobre una norma reciente que ha salido también hace muy pocas semanas, que es la norma que regula la digitalización en el mercado de valores y que da ya el paso ya prácticamente definitivo, porque ya se estuvo avanzando en esto paulatinamente en los últimos años, pero que da el paso definitivo para permitir que las interacciones de las entidades supervisadas por la SMB, autorizadas por la SMB, pueda hacerse 100% de forma digital con sus clientes y con el resto del mercado. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de esta modificación regulatoria? En primer lugar, ha sido reconocer el uso de medios electrónicos, telemáticos u otros análogos, y ojo con ese detalle, porque esta norma también partió de un principio de neutralidad tecnológica. Es decir, no se va a establecer sistemas o mecanismos acotados, sino vamos a establecer o se va a establecer principios que se tienen que cumplir para que mañana los privados adopten la solución tecnológica más eficiente para ellos. ¿Ok?
Pueden haber muchísimos mecanismos, muchísimas soluciones, ¿no? Para que permita la tecnología. La idea es que la norma no empiece a privilegiar unos restringiendo otras, no. La norma debe permitir todas en la medida que todas esas soluciones cumplan con estándares mínimos o con principios o criterios mínimos, que es lo que sí establece la norma. ¿Okay? Por esa razón, destaco el tema de los análogos en general, por esta neutralidad tecnológica que la norma tiene y que debe tener también como lógica. Entonces, se ha reconocido este uso de medios tecnológicos y electrónicos, telemáticos o análogos, en las funciones que representan las sociedades agentes de bolsa y las sociedades emisoras de fondos y fondos de inversión. ¿Okay? Es decir, se va a permitir que todas estas entidades usen intensivamente estos medios electrónicos en todas sus actividades. Y ahora vamos a detallarlas. ¿En cuáles principalmente? En todos los mecanismos de precontratación, contratación y postcontratación e información postcontratación que tienen que dar los clientes. Recordemos, hay precontratación, el cliente tiene que contratarse con la SAP tiene que hacer una debida diligencia del cliente para temas de lavado de activos y por un tema de asesoría al cliente adecuadamente, de forma adecuada, ¿no? Eso es previo a que ese inversionista se vuelva cliente del sujeto, de la entidad. La contratación propiamente dicha, para lo que es envío de órdenes, transacciones, suscripción de cuotas, etc. Y finalmente, la información post-contratación. Una vez que el cliente realiza inversiones o realiza actividades con una entidad, esta entidad periódicamente tiene que informarle sobre cómo va su estado de cuenta, sus inversiones, etc. Esta información post-contratación también está incluida en esto y vamos a verlo más a detalle en un momento. ¿Cuál es la idea entonces? Primero, ese reconocimiento de usos de medios electrónicos tecnológicos en general. Segundo, armonizar progresivamente la regulación de los diferentes tipos de entidades autorizadas por la SMB. Vamos acá y acá mencionamos, voy a hacer me voy a un poquito más atrás. Hay 4 grandes tipos de sujetos en la SMB, que son los agentes de intermediación, sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades titulizadoras. Estos 4 tipos de sujetos han sido objeto están regulados por reglamentos específicos para cada uno de ellos, que han seguido siempre un derrotero o una evolución más o menos independiente entre sí. ¿Okay? Se veían las buenas prácticas de ese tipo de sujeto a nivel internacional, legislación comparada y se aplicaban en la regulación local, pero siempre de manera más o menos independiente entre sí. Y eso ha generado después algún tipo de distorsiones o diferencias en el tratamiento de estas entidades. Estas distorsiones se vieron más evidentes cuando se modifica la ley de mercado de valores para permitir la creación del esquema modular de sociedades agentes de bolsa, que coloquialmente en el mercado se le conoce como el superagente. Una sociedad agente de bolsa que con una sola licencia pueda además realizar, sin necesidad de tener subsidiarias, sino directamente, realizar actividades de administración de fondos mutuos, de fondos de inversión, actuar como fiduciario en fideicomiso y titulización y además como sociedad agente de bolsa en el mercado. O sea, realizar todas las actividades en una sola persona jurídica. Ese esquema modular, eso se conoce como el esquema modular que permite esos superagentes que pueden hacer todo en una sola persona jurídica, requería una armonización regulatoria en muchos sentidos de todas estas disposiciones. Porque todas estas disposiciones tienen pues crecimientos. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo nada más. Estado de cuenta de clientes. La sociedad agente de bolsa, el reglamento de agente de intermediación, establece una periodicidad para envío de estado de cuenta de clientes, establecía. Mientras que el reglamento de fondos mutuos establece una periodicidad diferente. Oye, tiene que ser mensual. Mientras que en el otro caso tiene que ser mensual o trimestral o semestral, dependiendo del caso. Entonces, hay que uniformizar. Porque cuando existe el superagente, un cliente puede tener inversión directa como sociedad agente de bolsa y también participación en un fondo mutuo que este superagente administre. Entonces, ¿cuáles las normas vas a aplicar para efectos de darle información? Esas situaciones, eso es uno de varios ejemplos, también esta normativa permite armonizar esta regulación y hacer que toda la regulación sea más o menos homogénea y consistente. Y ese es uno de los grandes valores agregados de este mecanismo o la regulación progresiva que está teniendo este esquema modular. Y el tercer elemento, el objetivo de regulación ha sido un poco, existe un consejo consultivo del mercado de valores
que fundamentalmente está integrado por diferentes gremios que participan en el mercado financiero, ¿no? La SMB participa ahí también, pero muchos gremios privados participan en esto. Y este Consejo Consultivo permite la interacción pública-privada sobre las necesidades de regulación del mercado para desarrollarlo, porque finalmente todos están empujando el coche en el mismo sentido, que es el desarrollo del mercado financiero en el Perú, porque eso genera muchos beneficios. No vamos a entrar en esa discusión ahí. Bueno, en este Consejo Consultivo se estableció también la necesidad de establecer una digitalización, las entidades necesitaban esta digitalización y efectivamente es atendiendo un poco también a esa necesidad ya identificada por todos, es que también se emite esta disposición. Esta norma, reconoce el uso de medios electrónicos, telemáticos o análogos, nuevamente con el tema de neutralidad tecnológica en el tema de análogos. ¿Ok? Recordando nada más, la ley de firmas y certificados digitales, que ya existe hace muchos años, identifica los medios tecnológicos como aquellos sistemas informáticos o computacionales a través de los cuales se puede generar, procesar, transmitir y archivar documentos electrónicos. Mientras que los medios telemáticos son esos bienes y elementos técnicos que en unión con las telecomunicaciones, envío de información, permiten generación, procesamiento, transmisión, comunicación y archivo de datos. ¿Okay? Entonces, la normativa ha reconocido el uso de ambos, tecnológicos o telemáticos o electrónicos, y otro análogo, en caso aparezca algo distinto a estas dos definiciones, ¿no? Siempre y cuando pueden usar eso para el cumplimiento de todas estas funciones de las entidades, siempre y cuando cumplan con dos obligaciones principales. Primero, tienen que cautelar que dichos medios estén operativos y vigentes, seguros, operativos, que funcionen, etc. Y tienen que ser mecanismos que garanticen que tengan medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad en el uso de esos clientes. Recordemos que la información financiera de los clientes es información sensible, protegida por el deber de reserva, ¿no? Y por tanto, si vas a usar un mecanismo electrónico o telemático para eso, tienen que tener la seguridad del caso para evitar que esa información se filtre en el camino. ¿Ok? Ese es un primer elemento. ¿Cómo se aplica esto? Los medios de contratación. En principio, en los medios de contratación no presencial. Las entidades pueden ahora contratar no presencialmente con los clientes, ¿no? Siempre y cuando lo deciden así, por eso es un tema discrecional, y siempre con niveles de seguridad adecuados para mitigar riesgo de suplantación de identidad. La norma, nuevamente, no establece qué tienes que tener, que tu solución, sino lo que te dice es, oye, ok, la solución tecnológica que implementes, la que sea, tiene que tener un adecuado nivel de seguridad para mitigar riesgo de suplantación de identidad. Ojo, mitigar, ¿ok? No suprimir absolutamente. Sabemos que los riesgos no se eliminan, pero sí se pueden mitigar adecuadamente. Primer elemento. Y lo segundo, en estas contrataciones no presenciales, ¿no? Es que el medio tecnológico adoptado debe permitir la entrega o puesta a disposición del contrato al cliente que acaba de contratar con la entidad, por medio físico o electrónico, y permitiendo de esta manera lectura, impresión, conservación y reproducción sin cambios. ¿Ok? Dale el contrato al cliente de alguna manera, envíaselo por correo en un mecanismo tal o usando un software tal que permita su lectura, impresión, conservación y reproducción sin cambios. Darle seguridad al cliente. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas generales que se han establecido para que las entidades puedan utilizar estos mecanismos o estos medios electrónicos o telemáticos en general. Y acá quiero destacar además otro elemento que ha pasado más o menos, no sé si desapercibido, pero hay un tema. La ley de firmas digitales ya reconocía en su momento las firmas digitales como aquellas firmas que tienen un certificado digital validado por una certificadora inscrita en el INDECOPI, ¿no? Y que tiene plena validez legal y absoluta como tal cual una firma manuscrita, sin duda. Las firmas digitales se vienen usando hace muchos años y la SMB viene utilizándolas con la interacción que tiene con los administrados, con las entidades y supervisados, porque todas las comunicaciones que se envían, resoluciones, oficios y demás, están firmados digitalmente y son plenamente exigibles, oponibles y válidos legalmente hablando.
La ley de firmas digitales también prevé las firmas electrónicas, pero no menciona mucho más que eso. ¿Ok? Y firmas electrónicas tenemos una amplia gama en el mercado, exagerando, desde aquel poner un check en ese cuadradito que dice acepto términos y condiciones, o he leído términos y condiciones que seguramente todos nosotros hemos puesto en algún momento en alguna interacción por internet con algún banco, página, lo que sea, esa acaba siendo también en una firma electrónica. ¿Ok? Hasta una firma, un escaneado de tu firma digital, de tu firma manuscrita, pegada de un documento, un PDF, firmas electrónicas. Entonces, la idea es, oye, las firmas digitales son seguras, pero no son masivas. No todos tienen esas firmas y esas firmas pueden ser bastante caras. Y si estamos hablando de un mercado de fondos mutuos, donde hay 440.000 partícipes en el mercado, no vas a pedirles a todos ellos y a los que vengan firmas digitales, con certificadoras digitales, token digital y demás, porque la gente no va a tener eso. Entonces vino entonces la necesidad de regular la firma electrónica, que hemos dicho es un universo muy amplio, desde el famoso check, acepto términos y condiciones, el escaneo de tu firma manuscrita, que son mecanismos que no son nada seguros, evidentemente, hasta soluciones tecnológicas muy seguras, tan seguras como las firmas digitales. Para eso entonces se reguló en la normativa del mercado de valores, en esta resolución, las firmas electrónicas. Y se reconoce y dijo, ok, señores, las entidades pueden contratar con un cliente de manera no presencial y pueden utilizar para ello firmas electrónicas, no digitales, electrónicas. Y estas firmas electrónicas, la que mejor se adecua a su necesidad, siempre y cuando cumpla con 4 requisitos, principalmente. ¿Ok? Ese check en acepto términos y condiciones no lo cumple, pero las firmas electrónicas sí. ¿Cuáles? Estar vinculada al firmante de manera única. ¿Ok? Que el firmante sea inequívocamente quien usa la firma. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Ok? Saber que es él el que está firmando y nadie más que él. Permite identificación del firmante. ¿Quién eres? ¿Quién está firmando? Omar. Ah, ok. Omar Gutiérrez firma, sabemos que él está. ¿Okay? Haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza bajo su control exclusivo. Por ejemplo, claves secretas, tokens, algún tema, alguna información que yo solo tengo, nada mayor. Los famosos 4 dígitos o los famosos 3 dígitos del reverso de vuestra tarjeta de crédito. Información que nadie más conoce, solamente tú, en teoría. ¿De acuerdo? Y estar vinculada la firma electrónica con los datos firmados de modo tal que cualquier modificación ulterior de esos datos sea detectable. En otras palabras, la firma debe vincularse con el documento que estás firmando para que mañana cualquier modificación de ese documento, que no fue lo que firmaste, ¿no? sea inmediatamente detectable. Esos son los 4 requisitos que se han establecido para que una firma electrónica tenga oponibilidad y plena validez para efectos de la contratación en el mercado de valores. ¿Qué solución tecnológica adopte la entidad para esto? Está en su cancha. Y hay un montón de soluciones en el mercado y hemos visto varias muy, muy interesantes. Pero eso ya dependerá en la medida que cumplan esos 4 requisitos. ¿Y de dónde son estos 4 requisitos? Y para comentarles un poco más el tema práctico. Europa ya tiene desarrollado hace varios años esta firma electrónica y estos principios. Allá le llaman firma electrónica calificada. ¿De acuerdo? Entonces, estos 4 principios o estos 4 requisitos de la firma electrónica para efectos europeos están en un reglamento de la Unión Europea, que es el 910-2014, que está mencionado más abajo, y se han replicado tal cual en el Perú. No porque no nos guste pensar, o no porque seguramente no le gusta pensar a nadie, no, por una situación práctica e inmediata. Esta norma ya tiene 6 años de recorrido en Europa, ya va a generar jurisprudencia sobre qué cosa cumple con esos requisitos y qué cosa no. Y esa jurisprudencia sobre la misma normativa va a ayudar y va a dar seguridad jurídica para aplicar esos mismos criterios en el Perú, hasta que vayamos generando nuestra propia jurisprudencia respecto al tema. Pero por lo menos ya estamos usando mecanismos uniformes con otros mercados, para que también los proveedores de soluciones de este tipo sepan, oye, mi solución, que muchas veces es una solución global, ¿cumple con el estándar europeo? Sí, ok. Peruanos, no se preocupen, entidades peruanas, mi solución cumple con el estándar europeo, ergo, cumple también con el estándar peruano exigido.
Se reduce esa discusión o ese debate sobre, oye, ¿se cumplirá con mi estándar también o solamente con el europeo? Empezamos a reducir incluso costos de evaluación legales sobre el cumplimiento de estos requisitos. ¿Ok? Entonces, este sí es uno de los, para mí, es uno de los avances más importantes que ha tenido esta normativa, porque a partir de ahora todo se puede reconocer, todo se puede firmar con firma electrónica, con perfecta oponibilidad legal. ¿Ok? Mientras que antes solamente las firmas digitales tenían esa condición, ahora también algunas firmas electrónicas, en la medida que cumplan estos requisitos, también lo van a tener. ¿Okay? Entonces, eso era un poco esa discusión. ¿Y en qué podemos usar la firma electrónica o la firma digital, que es más difícil de utilizarla, en el caso del mercado de valores, en las entidades? Contratación de los servicios de intermediación o de administración con clientes o partícipes. Ustedes van a ir a una sociedad agente de bolsa, quieren comprar acciones, recién van a ser clientes, no tienen que ir, se contactan con la sociedad agente de bolsa y de manera electrónica firman el contrato de afiliación con esa sociedad. O suscriben cuota de fondos mutuos, de la entidad que quieran. Recibir órdenes de clientes. Ustedes quieren ordenar temas, compra acciones, vende acciones, etcétera. Ok, lo puedes hacer con firmas electrónicas perfectamente oponibles. Ok. Presentar declaraciones juradas sobre el origen de fondos. Esa es una regulación que exigen la normativa de prevención del lavado de activos. ¿No? Se piden declaraciones juradas sobre si los orígenes de fondos son legítimos o no. Ok, tienes que firmarla y esa declaración jurada tiene consecuencias penales también. Ok, fírmala electrónicamente y las consecuencias penales serán las mismas, tal cual. Mañana no vas a poder negar que no fue tu firma y si mentiste, ya. Suscripción de solicitud de rescate, transferencia, traspaso de partícipes de un fondo mutuo con firmas electrónicas, le da seguridad al partícipe por un lado y le da seguridad también a la sociedad administradora que está atendiendo ese rescate. ¿Ok? Designación de representantes entre la sociedad en copropiedad, también se pueden hacer vía firmas electrónicas, declaraciones juradas que tienen que cumplir los diferentes sujetos dentro de las entidades supervisadas, ¿no? Declaraciones juradas de diferente índole, hay muchas obligaciones internas así. Y finalmente temas de auditoría interna, ¿no? Los auditores internos de las entidades pueden elaborar documentos, informes, papel de trabajo y firmarlos electrónicamente. No necesitan una firma digital, sino una firma electrónica para que esos papeles sean perfectamente válidos y oponibles y exigibles también a ellos en cuanto a responsabilidades. ¿Ok? Eso en cuanto a lo que se refiere la firma electrónica. Por otro lado, la disposición también habló sobre la conservación de la información de estas asambleas o órganos colegiados no presenciales. ¿Cuánto tiempo se tiene que conservar? Primero, se dijo, señores, se pueden registrar los libros de actas y los registros de forma electrónica. Ya no necesitas manejarlo de manera física, sino se ha reconocido que también puede llevarse de manera electrónica con las seguridades correspondientes. ¿Ok? Esa seguridad o esas características que tienen que cumplir estos libros y registros electrónicos: preservación, mantener la información por un tiempo; seguridad, ¿no? Confidencialidad; y finalmente, inalterabilidad. No pueden ser alteradas estas actas. ¿Okay? Y cualquier alteración del acta firmada antes debe ser perfectamente identificable, para que tengan las mismas seguridades que tiene un libro de actas físico, y mejores seguridades inclusive. Información sobre la identificación del cliente. Tú contrataste con un cliente, viste su capacidad legal, sus poderes, representación, etc. Ok, esa información la tienes que conservar, porque eventualmente mañana más tarde pueden aparecer algún tipo de discusiones legales. Entonces tú ya tienes la conservación de la información te va a permitir mantener ese control. ¿Ok? Por otro lado, el plazo de conservación, ¿no? 10 años mínimo, que es el plazo de prescripción, previsto en el Código Civil, o hasta que culminen, en casos mayores, los procesos judiciales, arbitrales o administrativos iniciados dentro de esos 10 años. Si entre los 10 años se inicia un proceso que va a demorar más tiempo, entonces hasta la culminación de ese proceso, la información involucrada se tiene que mantener. Y finalmente, las órdenes de cliente de las sociedades agentes de bolsa también se tienen que conservar, grabarlas y registrarlas, ¿no? Mediante los mecanismos acordados de manera exclusiva para tal fin. Recordemos nomás, en sociedades agentes de bolsa, tú tienes que tener un teléfono especial donde tú le mandes la orden a la sociedad agente de bolsa y esa grabación completa se tiene que mantener.
Y si tú en esa grabación o en ese teléfono o en ese número empiezas a hablar de información distinta, no, tú sabes como cliente que estás aceptando que esa información, toda esa información está siendo grabada y que va a ser de conocimiento del supervisor. Por tanto, es tu responsabilidad transmitir información privada a través de un teléfono o un mecanismo que se sabe que es un mecanismo de transmisión de información auditable y revisable por la autoridad. ¿Ok? Con lo cual, también se asegura un tema de acceso a la información sin alegar situaciones de intimidad o cosas por el estilo. Entonces, estas son fundamentalmente esas características. Ahora, en temas de postcontratación, y hemos hablado un poco de la precontratación, la contratación, y ahora vamos a la postcontratación rápidamente. En postcontratación se han establecido fundamentalmente, nuevamente, uniformización entre sociedades agentes de bolsa y fondos mutuos sobre los saldos mensuales, movimiento de los clientes, información de clientes en general. Se ha reducido el plazo a 15 días únicamente, ¿no? Se han establecido nuevas reglas, y ese es un tema también que quiero destacar, más interesante. Las sociedades agentes de bolsa y los fondos mutuos tenían una obligación de remitir estados de cuenta a sus clientes periódicamente. Cada 3 meses, cada mes, cada 6 meses, dependiendo del supuesto. Muchos clientes en el camino cambian de domicilio y esos domicilios, los nuevos domicilios no son informados a la sociedad. Entonces teníamos una experiencia de cientos o de miles de comunicaciones mensuales que se enviaban vía courier a los clientes que nunca llegaban a su destino y que eran devueltas a la sociedad en el mejor de los casos. Y digo en el mejor de los casos porque en otros casos podrían haberse entregado bajo puerta, entre comillas, y recibido el documento una persona totalmente distinta al destinatario de la información, con lo cual incluso la información se acaba filtrando en el mercado. Para evitar estas situaciones, y eso generaba, uno, riesgo para los inversionistas en cuanto a la cautela, la confidencialidad de su información, y dos, generaba sobrecostos a las entidades que acababan pagando cientos o miles de envíos de courier que al final iban rebotando y no llegaban a ningún lugar. Para eso ahora se ha cambiado la regla para también pensando en temas de digitalización. Las entidades ya no tienen que mandar estados de cuenta a sus clientes. Ahora las entidades tienen que poner a disposición en su página web los estados de cuenta o la información a sus clientes de manera acceso inmediato en un plazo determinado. Algo similar a lo que hoy día ya hacen los bancos con las cuentas bancarias de todos ustedes. Ustedes van en cualquier momento, entran con una clave a su cuenta bancaria, nadie más la conoce, nadie más puede entrar a ella, y ustedes tienen toda la información inmediatamente y cuando quieran. Acá pasa exactamente lo mismo. La idea es lo mismo, implementar esta puesta a disposición para permitir que el cliente, acceda en cualquier momento y si no quiere acceder, la información está guardada, pero ha tenido el derecho a hacerlo. ¿Ok? Y solamente por excepción, la entrega física en oficinas. Reconocemos que hay un segmento del público que no maneja necesariamente todo el tema electrónico en general. Entonces, estas personas sí podrían ir a las oficinas de las entidades y decir, oye, imprímeme por favor mi estado de cuenta. Lo imprimirás la primera vez, será gratuito, evidentemente, y con eso ya tienen la información también. Estas modificaciones suponen modificaciones a los contratos de intermediación que tiene la SAP con sus clientes, que sí se puede modificar a través de estos mecanismos que ya mencioné al principio de la exposición, porque la normativa pide modificación y esa modificación se puede implementar rápidamente. Y por otro lado, la actualización del contrato de administración en el caso de los fondos mutuos, porque esas normas, los contratos del partícipe con el fondo mutuo se sujeta a las normas vigentes y como estas reglas han cambiado, las normas vigentes han cambiado. Por tanto, es solamente una adecuación. Con lo cual, todas las partes, las entidades por un lado y los miles de inversionistas por el otro, pueden aprovechar inmediatamente estas facilidades de remisión de información. ¿Ok? En los contratos también se ha precisado para facilitar esa transición a temas electrónicos la exigencia de aceptación del partícipe para el uso de medios electrónicos. Esto es una regla general. No es que el partícipe tenga que aceptar que le manden las cosas electrónicamente. Ahora no. Ahora es una condición de contratación. Hazlo de esta manera y se entiende que todos, en la medida que son informes, listo, ya es aplicable. Y el perfilamiento del cliente, que es una obligación que tienen las sociedades agentes de bolsa y los fondos mutuos y otras entidades, de conoce a tu cliente, conoce cuáles son sus necesidades de inversión y ofrécele productos que estén acordes a estas necesidades de inversión. ¿De acuerdo?
Entonces, esos elementos principalmente, y efectivamente, y finalmente, y adicionalmente, algunas modificaciones a las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como es, por ejemplo, las declaraciones de origen de fondos, de las normas de conducta y cumplimiento de normas de conducta, que pueden ser firmadas electrónicamente, como lo mencioné, y además una modificación de una particularidad en la normativa de lavado de activos que exigía que las entidades financieras identifiquen las señas particulares de las personas naturales. Si una persona pues tiene una oreja más, tiene un ojito distinto, tiene un lunar especial, una mancha en algún lugar, tenían que identificar eso. Y eso exigía la presencia física. No sufría, no sé, pues alguna situación, una condición física inusual, qué sé yo. Y eso exigía presencia física para esta identificación de señas particulares. Eso se ha eliminado justamente para permitir que todo el onboarding, sea el que el cliente entre a ser cliente, el que el inversionista entre a ser cliente de una entidad, sea siempre de forma digital, electrónica y no presencial. ¿Ok? Esas son, rápidamente, porque yo sé que el tiempo no, yo tengo un tiempo limitado y creo que justo estoy en ese tiempo, estas son básicamente los elementos que quería compartir con ustedes que están relacionadas con la digitalización del mercado de valores. Creo que, si Yanina me lo permite, tengo unos minutos para responder algunas preguntas, si tuvieran ustedes algunas preguntas, en tanto, claro, pueda responderlas, evidentemente. Por acá tengo una pregunta que me dice, ¿cuál es la diferencia entre la firma digital y la firma electrónica? Lo que comentamos, la firma digital es una firma que requiere un certificado digital validado por una entidad registrada en Indecopi como tal. Hablemos, por ejemplo, de algo que muchos ya conocemos, nuestro DNI electrónico. Nuestro DNI electrónico tiene un certificado digital, pero necesita una lectora, primer detalle, que no está masificado, una lectora de ese chip del DNI electrónico, pero además esa lectora está certificada por una entidad que está registrada en Indecopi. ¿Ok? Entonces tiene estos dos mecanismos. Una entidad que certifique, que es la entidad certificadora, ¿no? Registrada en Indecopi, y además tú tienes un chip electrónico, un token, un DNI, etcétera, y que tiene que ser leído pues, mediante algún tipo de aparato, ¿no? Esa es un poco la secuencia de la firma digital. La principal característica es el mecanismo de seguridad, es lo de menos. Lo importante es que hay una entidad certificadora registrada en Indecopi. La firma electrónica es cualquier solución tecnológica que te dé cualquier persona, aun cuando no esté registrada en Indecopi. ¿Ok? Un check en términos y condiciones es una firma electrónica, entre comillas, exagerando. ¿Okay? El tema es, cuando la firma electrónica que se ha regulado cumple con ciertos parámetros, esos criterios que hemos establecido, que se han mencionado, ¿ok? Cuando la firma electrónica cumple con esos criterios, esa firma electrónica es válida y oponible perfectamente al cliente o a la entidad, o al supervisor, a cualquiera de ellos. ¿Ok? Ese es un poco. Y no necesita, esa firma electrónica tiene una solución tecnológica provista por alguien, y ese alguien no tiene que ser una entidad certificadora inscrita en Indecopi. Puede ser un proveedor internacional, en fin, otro tipo de soluciones, otro tipo de proveedores que no necesariamente tienen que estar inscritos como entidades certificadoras en Indecopi. Esa es fundamentalmente la diferencia entre la firma digital, muy formal, muy legal, pero que requiere entidad certificadora, token y una interfase de interacción entre el token digital y la entidad certificadora. Tienes la firma electrónica, vamos a llamarle calificada, que es la que utilizan en la Comunidad Europea, que es esta firma electrónica que no requiere entidad certificadora en Indecopi, pero que sí requiere estas condiciones o estos requisitos. Y tenemos la firma electrónica sencilla, que no tiene, para efectos de la regulación del mercado de valores por lo menos, oponibilidad legal, que es una firma cualquiera, un check, un escaneado, que no tiene los mecanismos de seguridad mínimos que te exige una firma electrónica regulada o una firma digital. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Las señas particulares, ya lo comenté, las señas particulares eran las famosas señas físicas que había que identificar en el caso de lavado de activos, ¿no? En el caso de PLAF, en el caso de las normas de PLAF. Ok, no sé si tienen alguna consulta más, tenemos un par de minutos, y si no,
No sé, vamos a esperar primero que si existe alguna consulta sobre los temas que hemos comentado hasta ahora. Ok, bueno, entonces entiendo, si no hay más consultas acá, yo les agradezco a ustedes su atención. En todo caso, siempre es un gusto tener estos foros para conversar un poquito sobre la divulgación del mercado de valores en general, sobre las disposiciones, las normas que existen y la importancia que esto recae en nuestra economía. Y en todo caso, quedo a disposición y Janina, te paso la palabra. Bueno, parece que Yanina tiene un problema de conexión. Omar, muchas gracias por la clase tan clara. Y esto me da pie a lo siguiente, ¿no? Hola a todos, mi nombre es Bruno de Benedetti. Yo soy profesor de la maestría también, pero estoy a cargo de los cursos de investigación. Y ustedes han tenido oportunidad de escuchar una muy buena clase a cargo de Omar, que es profesor de la maestría. Estamos en esta etapa del año en el proceso de postulación de la maestría del año 2021. Entonces, hemos visto por conveniente invitar a todo nuestro público y nuestra red profesional a estas charlas para que escuchen a nuestros profesores, que son excelentes profesionales, y para que conozcan también la maestría. Y luego de la presentación de Omar, voy a presentarles brevemente las características de la malla curricular para que vean dónde es que el curso de Omar tiene un espacio y el sistema académico de la maestría. Janina, ¿me has hecho coanfitrión? Sí, la gente de la escuela de posgrado te debe haber hecho coanfitrión. Sí, ya estás como coanfitrión. Ya, perfecto, gracias. Muy bien, entonces, he compartido la pantalla y les voy a presentar las principales características académicas de la maestría en Derecho Bancario y Financiero. Como les decía, yo soy profesor de los cursos de investigación de la maestría. Y este es un programa académico de perfil profesionalizante. La Universidad Católica en su escuela de posgrado tiene dos tipos de programas de posgrado, de maestrías, de carácter universitario profesionalizante y de carácter universitario de investigación. Las maestrías profesionalizantes tienen la finalidad de identificar nichos profesionales y desarrollarlos según las disciplinas académicas correspondientes, ¿no? En lo concerniente a la industria bancaria, a la industria de mercado de capitales, a la industria de seguros y a la industria, al mercado de las AFPs, nosotros como maestría, desde la disciplina jurídica y regulatoria, hemos visto por conveniente preparar este programa que tiene ya 8 años de vida en la universidad. Entonces, es una maestría profesionalizante que tiene como foco de investigación 4 nichos académicos. Las maestrías de perfil de investigación tienen la finalidad de que los alumnos se entrenen como investigadores, en el sentido de que se les enseña las metodologías en todos los cursos de la maestría para que sean expertos investigadores en las técnicas cualitativas, cuantitativas correspondientes según la disciplina académica de la maestría, ¿no? Por ejemplo, en la universidad tenemos una maestría en investigación jurídica, donde nuestros alumnos son preparados para que dominen las técnicas de investigación en el derecho. En las maestrías profesionalizantes, por otro lado, como esta maestría, ¿no? La maestría de Derecho Bancario y Financiero, como les decía, el alumno se hace experto en el dominio, desde la perspectiva jurídica de la maestría y regulatoria, de los principales aspectos de estas 4 industrias que señalé: bancaria, de mercado de capitales, de AFPs y de seguros, con especial atención a las 2 primeras industrias, como veremos en la malla curricular. No obstante, nosotros en la escuela de posgrado somos parte de un área académica
de maestrías profesionales en Derecho. Junto a la maestría de Derecho Bancario y Financiero, también están presentes las maestrías en Derecho de la Empresa, en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial y en Derecho Tributario. Estas maestrías suponen una red profesional bastante sólida. Omar es profesor de la maestría en banca, pero ustedes como potenciales alumnos, si quieren ser parte de nuestra comunidad académica, tendrían contacto directo también con estos programas, ¿no? En empresa, en tributario y en gestión empresarial. Entonces, se tiene una red académica y profesional donde los profesores y los alumnos comparten varios foros académicos. Y en su momento, Yanina, en unos breves minutos, les explicará las características de cómo es que pueden llevar cursos en otras maestrías, pero el mensaje de fondo es la Universidad Católica, con estas maestrías en Derecho, que tienen un perfil profesionalizante, tienen una sólida red profesional que se sirve de la experiencia de su facultad de Derecho, ¿no? Nuestra facultad de Derecho es una buena facultad de Derecho. Nuestros profesores, en su gran mayoría, provienen de la facultad en el sentido de que son profesores con experiencia larga, académica, pero sobre todo son excelentes profesionales en estas industrias, ¿no? Omar tiene un cargo en una agencia reguladora, pero también tenemos profesores en otras instituciones, también de carácter regulador, pero también tenemos profesores con posiciones de relevancia en cargos empresariales. Entonces, esta mirada mixta de la maestría profesionalizante, donde tenemos profesores que tienen experiencia académica con el sello de la Facultad de Derecho, que provienen de las agencias reguladoras, pero que también provienen de las industrias, nos conducen a una malla curricular que es bastante interesante, ¿no? Y ese es el gran valor de una maestría profesionalizante. A diferencia de las maestrías de investigación, donde el alumno es entrenado para aprender a investigar, en las maestrías profesionalizantes, los alumnos son instruidos en las principales tendencias regulatorias y empresariales o económicas según la industria y la disciplina académica que son relevantes para la práctica profesional, para ser mejores profesionales. Omar hizo una buena clase con respecto a una temática que es de interés profesional. No obstante, la maestría tiene varias líneas de investigación y las líneas de investigación se siguen de las industrias, ¿no? La maestría se divide en 4 semestres y en los 4 semestres tenemos etapas formativas. En el primer semestre, los primeros 4 cursos que ven en la malla curricular, los cursos Fundamentos para Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Compliance, el curso de Economía y Finanzas, el curso de Regulación y Supervisión del Sistema Financiero, que está más orientado a la industria bancaria, y el curso de Regulación del Mercado de Valores. Estos 4 cursos son el primer peldaño de la maestría. Como pueden apreciar, los cursos de regulación, es decir, los cursos tercero y cuarto, tienen la finalidad de presentar una robusta introducción regulatoria a estos 2 pilares académicos de la maestría, el sistema bancario y el sistema de mercado de valores. No obstante, la mirada profesionalizante de la maestría se sigue del primer curso, del curso de Fundamentos para la Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Compliance, ¿no? Un buen abogado o un buen profesional, porque tenemos alumnos que no son abogados, hay economistas, contadores, un buen profesional que se maneja en la práctica legal tiene que tener sólidos fundamentos sobre lo que se entiende por riesgo legal, ¿no? Los problemas jurídicos empresariales o regulatorios no se resuelven en un banco, en una situación crítica, o en una agencia regulatoria, ¿no? Cuando tenemos que observar el comportamiento de los actores en el mercado, no se resuelven a partir de la doctrina. La reflexión jurídica requiere una fuerte mirada economicista y estratégica, y el enfoque de riesgos tiene esa finalidad, ¿no? Los alumnos son entrenados en esta mirada de lo que significa el riesgo legal y también el cumplimiento normativo, ¿no? Entendido no como se suele divulgar por determinadas ramas más formales del derecho, que el compliance tiene que estar prescrito, ¿no? Y es de carácter penal o administrativo. El enfoque de compliance en esta maestría es más autorregulatorio. Son técnicas de cumplimiento normativo para la gestión del riesgo legal, las cuales tienen también como instrumentos operativos una serie de estrategias de gobierno corporativo. Entonces, en el primer semestre ustedes son entrenados en los pilares académicos profesionalizantes de la maestría, de postular
y de ingresar. En el segundo semestre, ustedes observarán en la pantalla que hay dos cursos que tienen un nombre parecido, ¿no? En la primera parte del curso, contratos y operaciones financieras en la banca y contratos y operaciones financieras en el mercado de valores. Estos cursos son los cursos de segundo nivel, el segundo peldaño formativo en estas dos industrias que son los pilares de la maestría, pero también entramos a la tercera industria que es relevante en la maestría, ¿no? Regulación del sistema previsional y de seguros. Junto a estos tres cursos que son profesionalizantes de fondo, está el curso de contabilidad gerencial. No mencioné, pero lo hago en este momento, el curso de economía y finanzas del primer semestre. Como pueden apreciar, cada semestre, sobre todo en los primeros 2 semestres, tienen un equilibrio muy interesante entre cursos de carácter regulatorio y jurídico y también cursos interdisciplinarios. El curso de contabilidad, el curso de economía y el curso de fundamentos para la gestión de riesgos no son cursos jurídicos, son cursos de carácter interdisciplinario que complementan los cursos regulatorios. Y eso tiene que ver con el perfil académico de nuestros alumnos, ¿no? Son entrenados no solamente para saber interpretar normas y aplicarlas en situaciones empresariales, sino también para poder utilizar variables económicas de gestión estratégica y también entender de contabilidad para analizar estos problemas jurídicos. Muy bien. Luego de los primeros 8 cursos que tienen a la vista, que van hasta el curso de regulación del sistema previsional y de seguros, entramos al segundo año de la maestría. Y esto me permite comentar en una nota a pie de página, ¿no? Los alumnos que superan los 2 primeros semestres de la maestría y aprueban los 8 cursos, hasta el curso de regulación del sistema previsional y de seguros, se hacen pasibles de obtener, si lo solicitan, un diploma en Derecho Bancario y Financiero, ¿no? Si algún alumno, por motivos de fuerza mayor, deja de estudiar por un periodo en particular y tiene interés en pedir el diploma, nosotros tenemos también esa mención, ¿no? Los 2 primeros semestres conducen a un diploma. Muy bien. A partir del tercer semestre, entramos ya a los cursos de investigación. El curso de Seminario de Investigación 1, que está a mi cargo, va de la mano con los cursos Taller Integrador de Banca y Taller Integrador de Mercado de Valores, ¿no? Los cursos de taller integradores, los talleres integradores son cursos tipo seminarios casuísticos, es decir, la mayoría de clases están orientados al estudio de la regulación bancaria, de la regulación de mercado de capitales, pero desde la perspectiva de los casos, ¿no? Esa es la finalidad de estos cursos y la consigna de los profesores encargados. En lo concerniente a los cursos de seminario de investigación, ya acá veo que tenemos en el aforo algunos alumnos nuestros y que podrán, conocen bien el sistema interno, ¿no? La maestría tiene la finalidad de que ustedes sean magíster. Suena redundante, pero algunos estudiantes ingresan a la maestría, pero nunca egresan, en el sentido de que no terminan sus investigaciones. Bueno, esa no es la finalidad de nuestro programa, ¿no? Todo el diseño de la malla curricular y del sistema de los cursos de investigación están orientados a que ustedes terminen sus investigaciones en el último semestre de la maestría, cuando llevan el curso de Seminario de Investigación 2. Y esa es la meta, ¿no? Todos los cursos de la maestría contienen actividades académicas por las cuales ustedes se van entrenando poco a poco en las herramientas de investigación para que cuando estén en los cursos correspondientes de investigación terminen sus trabajos y puedan titularse en el tiempo correspondiente, ¿no? El sistema es un sistema muy detallado, es minucioso, tienen el acompañamiento de un equipo de profesores y cuesta, ¿no? Cuesta tiempo, y esta es una reflexión importante. La maestría les va a acompañar con el rigor correspondiente, pero en esta tarea de hacernos de un trabajo de investigación para ser magíster, el principal responsable es el alumno, ¿no? Y nos preciamos de ese nivel de exigencia, porque esto a ustedes les hace muy bien como egresados de la universidad con el grado de magíster. Nuestros trabajos de investigación y el rigor de los cursos, pero lo concerniente a lo que a mí me corresponde, que es
los cursos de investigación para que los alumnos sean magíster, pasan por varios filtros de calidad. Entonces, ese nivel de rigor nos garantiza que ustedes como futuros, y les comento a los chicos de la maestría presentes en el salón y a los interesados, que los futuros magíster sean buenos investigadores en lo concerniente a cómo se hace un trabajo de investigación, profesionalizante. Y eso a ustedes los hace expertos en una de las líneas de investigación de la maestría, ¿no? Ya verán de postular y de ingresar que la clave del éxito en nuestro discurso profesionalizante es que todo lo que aprenden en los cursos de la maestría puedan plasmarlo en el artículo de investigación por el cual pueden ser magíster, ¿no? En nuestra maestría no se hace tesis, ese es un modelo que hemos dejado de lado. Hacemos artículos académicos o trabajo de investigación con las características de un artículo de una revista indexada. Muy bien, entonces, he hecho esta introducción muy apretada sobre las características de la malla curricular para que entiendan cuáles son las etapas de la malla curricular, las principales líneas de investigación. Me he detenido brevemente en las características de nuestro programa con especial atención al enfoque interdisciplinario, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte vocación interdisciplinaria, donde la regulación tiene una mirada interdisciplinaria, económica, contable y de gestión de riesgos. Es decir, ustedes van a aprender derecho, pero no solamente desde una perspectiva jurídica, sino regulatoria y de riesgos legales. Y esta malla curricular obligatoria, que se corona, ¿no?, con los cursos de investigación, también tiene un volumen muy relevante de cursos selectivos. O sea, ustedes, junto a los cursos obligatorios, van a tener este paquete de cursos selectivos para que en función a sus intereses profesionales y de desarrollo académico también, elijan los cursos que son de su interés. En principio tenemos, me parece que son 13 cursos selectivos, y estos 13 cursos selectivos abordan todos los pequeños nichos profesionales que se deducen de la industria bancaria, de la industria del mercado de capitales, el nicho de FPs y de seguros. Y también tenemos un curso nuevo que hemos diseñado el año pasado, a fin de año, que es el curso de innovación legal y nuevas tecnologías en el sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, esperamos el siguiente año ofrecer este curso para que el contenido de la temática del siguiente año sea sobre fintech, ¿no? Cada año, en función a las necesidades y tendencias profesionales, el contenido irá cambiando. El siguiente año será sobre fintechs, al parecer. Muy bien, entonces, con esta introducción bastante corta, ya luego Yanina atenderá sus consultas sobre las características, si las tienen, ¿no? Sobre las características académicas de la maestría, las características también de la universidad sobre el sistema de enseñanza, pero en lo concerniente a los temas académicos, la foto general es esta. Si tienen alguna duda o consulta sobre el contenido de los cursos, sobre las características de los cursos de investigación, yo encantado de atenderlos. Les voy a dejar mi correo por si quieren escribirme, lo voy a anotar en el chat. Me mandan un correo con toda confianza y yo les voy a explicar con un poco más de detalle, o también Yanina, ¿no?, en lo que resta de esta corta presentación. Mi correo es bdebenedetti@pucp.pe. Muy bien. Yanina, te cedo la palabra. Quedas a cargo de la parte final de la presentación. Sí, muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias. Ahora voy a proceder a compartir yo el PPT. Muchísimas gracias por ayudarnos y apoyarnos. Gracias. ¿Me apoyan, por favor, compartiendo el PPT? Sala 4, por favor. Sí, sí. A siguiente. Siguiente.
Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, como les comentaba bien Bruno, la malla, si no se los comentó a detalle, es una malla que recién hemos podido actualizar este año. Si bien la maestría es una maestría joven, tratamos de hacer una actualización cada cierto tiempo para ver qué necesidades tiene el mercado, ¿no? Ustedes, el mercado potencial de cursos nuevos, ¿no? De hecho, el tema del fintech o temas un poco más vanguardistas han entrado a tallar en la malla. Les quiero contar un poco más de los beneficios en general, sobre qué representa ser parte del área de Derecho y Empresa y pertenecer directamente a la maestría en Derecho Bancario y Financiero de la Escuela de Posgrado. Bueno, tienen una certificación intermedia simultánea. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes terminen de llevar los 24 créditos del primer año, que pueden acabarlo en efecto en un año, dependiendo si deciden llevar todos los cursos, aplican a un diploma automático sin costo. Eso es importante porque eventualmente cuando quieran postular algún trabajo ya contarían con un diploma o con horas de estudio en un diplomado o algo que haría sus veces, ¿no? Entonces eso tiene un plus porque no tendrías que esperar los 2 años para recién tener algo que certifique que estás estudiando o ya has terminado 2 bloques de estudio de la maestría. Hay talleres extracurriculares gratuitos que se enfocan en habilidades blandas, en habilidades interpersonales y también habilidades como el uso de herramientas de Turnitin, herramientas para el citado, para la redacción, incluso también herramientas para poder usar de mejor manera las herramientas informáticas, valga la redundancia. También talleres de cómo usar el Zoom, cómo usar hoy por hoy, que es una herramienta indispensable, cómo usar otras herramientas análogas. Tenemos esos talleres que se dan periódicamente en la maestría. También ustedes acceden a un descuento del 50% en cursos de formación continua. ¿Estos cursos qué son? Son cursos que eventualmente sacan no solo mi maestría, sino las otras maestrías, llámese la maestría en Derecho de la Empresa, la maestría en Derecho Tributario, que son cursos que nacen de la necesidad inmediata que tiene el mercado de la especialización en algún tema. Por ejemplo, en nuestro caso hemos tenido el curso de FinTech, de regulación en FinTech, que ha sido un curso de formación continua, que si bien ese curso no estuvo en la malla el año pasado, ahora está siendo incorporado como un curso electivo dentro de la malla, pero inició como un curso de formación continua y todos los alumnos que estén matriculados en ese ciclo del área de Derecho de Empresa tenían la factibilidad de contar con este descuento que es bastante bueno en realidad. Siguiente, por favor. Es un gran medio, lo digo con experiencia, porque conozco varios egresados y varias personas que han cursado ya la maestría y que han afianzado muchos de lazos laborales, llámese, podemos ver en los salones gente que pertenece a reguladoras, a entidades bancarias, entre otros, es decir, han habido muchos buenos lazos generados a través de la maestría, ya que se tienen que trabajar en actividades grupales, resolver problemas, casos que incluso les atañan a ellos mismos en su propio puesto, ¿no? No un caso hipotético, sino incluso casos reales. Entonces sí genera un muy buen sabor de boca que se vayan con ese output, ¿no? Esa red de contactos no solo en su gremio, sino en el regulador, en, digamos, las financieras más pequeñas, algún grupo de abogado especialista, etc. También, ¿no? Podrás interactuar con destacados académicos y profesionales expertos. Debido a esta coyuntura un tanto compleja, hemos tenido la factibilidad de poder invitar a gente del extranjero, ¿no? Y poder dar algunas clases a distancia y además revalorar, ¿no? También buscamos actualizar la plana docente buscando quiénes pueden ser los referentes de determinados temas, especialmente cuando los temas son muy vanguardistas y necesitan una actualización constante.
Entonces, por ejemplo, hay algunos temas que se han desarrollado o nos llevan años de desarrollo. Por ejemplo, vuelvo a tocar el tema del fintech. Tenemos un profesor colombiano que está dictando el curso de fintech. Entonces, lo que tratamos es convocar a los mejores representantes, digamos, tanto referentes en el área que están trabajando actualmente en el tema y además que son buenos metodólogos, ¿no? Porque no, una cosa, la primera no garantiza siempre que sean buenos profesores, entonces tratamos de hacer un cruce de ambas variables para poder ofertar, digamos, los mejores profesionales y que incluso van a también colaborar en esta red de contactos que ustedes van a generar, ¿no? De hecho, el profesor Omar Gutiérrez es superintendente, ¿no? Entonces, él genera un muy buen grupo de contactos cuando enseña y siempre tiene referentes, ¿no? De alumnos que lo siguen contactando incluso después de haber terminado el curso. Bueno, ¿podrás llevar cursos internacionales? En efecto, sí, en una normalidad, esa es la idea. El beneficio sigue ahí en tanto podamos volver a la normalidad, pero como ya les he adelantado, se está potenciando esta opción de poder, bueno, si nosotros no podemos ir allá, tratamos de traer a los referentes o profesores del extranjero a través de clases, ¿no? Virtuales. Entonces, el beneficio está, el beneficio sigue en tanto podamos volver a una normalidad y podamos viajar. Hay ese beneficio. Lo importante de esto es que no es condicional a que ustedes terminen con el grado de magíster, ¿no? No es condicional, no es que si es que no llevas el curso internacional, no vas a acabar la maestría. No es una venta atada, digamos, ¿no? Lo cual abarata en cierta medida la maestría, ¿no? Porque no te condiciona viajar sí o sí para poder completarla. Siguiente, por favor. Les comento, la inversión total aproximada es de 57.409.204 soles. Es un monto referencial a este año. Eventualmente puede ser que aumente para el siguiente, no es seguro, pero ronda ese monto, no supera los 50.000 soles. Siguiente. Por ejemplo, les explico más o menos cómo sería un ciclo eventual si es que llevasen los 12 créditos del ciclo para acabar en 2 años, que son 48 créditos en total. Eventualmente tendrían que pagar sí o sí la primera cuota, 2.122 soles con 30, y las siguientes armadas tendrían que ser de ese monto. Es en el caso de que ustedes decidan llevar los 12 créditos. Ese monto puede variar en tanto ustedes decidan llevar, por ejemplo, menos créditos. Si ustedes, por ejemplo, decidiesen llevar 8 créditos, 10 créditos, 7 créditos, ustedes pagarían en la primera cuota los 2.122,3 de todas maneras, y en las subsiguientes dividirían el restante del valor del crédito en 4 armadas. Entonces, este monto es, digamos, variable en el sentido del ritmo en el que ustedes decidan llevar la maestría. La maestría no obliga a cursarla en 2 años, obligatoriamente, valga la redundancia, sino que da un espacio de hasta 6 años de poder acabarla. La idea es que uno no se tome todo ese tiempo, pero entendemos de que es muy probable que nuestros alumnos pasen por muchos momentos, digamos, de su vida, tanto profesional como personal, mientras llevan la maestría. Algunos ascienden, otros forman una familia, etcétera. Entonces, entendemos que hay diferentes estadios por los que ustedes podrían pasar, entonces se ha generado esta flexibilidad, ¿no? Incluso podemos agregar una variable adicional que es la crisis que puede existir, entonces van a haber momentos en los que uno puede llevar más créditos, tiene más tiempo o más recursos, y momentos en los que uno va a tener menos tiempo y eventualmente menos recursos. Y eso no te va a invalidar o no te invalidaría la opción de concluir la maestría porque se da un plazo medianamente amplio. Esos 6 años incluyen también la sustentación de la investigación.
que es una investigación que se va gestando en el último año de la maestría. Entonces, esos 6 años incluyen también la sustentación del documento. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya acabaríamos. Acá están mis datos de contacto. Mi número es mi número personal, es decir, yo les voy a contestar siempre, no es ningún intermediario. Me pueden escribir o me pueden llamar para cualquier duda adicional que tengan sobre la maestría. Y nada, estoy abierta igual a cualquier duda o consulta que puedan tener. Si desean, pueden levantar la mano para poder hacer que se les abra el micrófono, porque no leo nada en el chat. Micrófonos habilitados. A ver, Angie, me parece que Angie quiere preguntarnos algo. Sí, disculpa. No entendí eso muy bien de la sustentación dentro de los años de maestría. ¿Cómo era? Sí, a ver, te comento. El programa tiene en total 48 créditos que tú debes de cursar, entre cursos obligatorios y cursos electivos. Dentro de los cursos obligatorios hay 2 cursos de investigación, digamos investigación académica 1, investigación académica 2. En el 1 es un curso preparatorio que eventualmente se hace el penúltimo ciclo de la maestría, donde ya tienes un metodólogo que te ayuda a diseñar el documento y también tienes un asesor, un asesor temático que te ayuda a también diseñar el documento desde la parte de fondo, más especializada en el tema que tú decidas abordar. Pasas ese ciclo, lo apruebas eventualmente satisfactoriamente, y en el último ciclo ya tendrías que acabar ese documento continuando con la misma fórmula. El asesor metodológico, que es el que te acompaña en temas de redacción, temas de citado, temas de búsquedas de fuente, temas de habilidades blandas para exposición, etcétera. Y el asesor temático que te apoya para, digamos, fortalecer tu documento, ¿no? Desde el fondo de la argumentación y del conocimiento del tema en específico. En un mundo ideal, la idea es que puedas al año, al último año, ya estar sustentando tu documento en el siguiente año, digamos, ¿no? Digamos que tú inicias el 2021, decides llevar la maestría completa desde el inicio, 12 créditos cada ciclo. Tú ya deberías estar pudiendo sustentar, si es que todo sale bien, en el 2023 a inicios, ¿no? Se te pautea un jurado, se te pautea una fecha y ya podrías estar sustentando si es que recibes la aprobación de ambos cursos, ¿no? Uno es condicional del otro y el último es condicional de la sustentación. ¿Me comentas, Angie, si logré contestar tu duda? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Por ahí alguien más tiene alguna duda o consulta? Hola, buenas noches. Sí, Norma, cuéntame. Buenas noches con todos. Agradecer de antemano la información, la exposición también del docente Omar Gutiérrez. Ha estado muy interesante y he estado muy pendiente del tema. Mi pregunta iba porque yo quería en realidad saber por la maestría en Derecho Empresarial o también la que dice en gestión, con mención en gestión de la empresa, si no me equivoco. Estoy interesada en esos dos, en esas dos especialidades. En todo caso, quisiera más detalle, quisiera información de Sí, eso. Norma, me encantaría poder ayudarte, pero como no soy la gestora, o sea, el gestor es mi colega, yo lo conozco, eventualmente si me escribes a mi correo, yo te puedo pasar el correo de él, que es Abelardo Cabero, pero yo no estoy muy pendiente de Ah, la malla y todo eso, la verdad sería mentirte, pero te puedo pasar el contacto del gestor para que él te pueda ayudar de todas formas. claro, ¿cómo lo pasas en el chat para poder copiarlo? O- Sí, ¿crees que me podías escribir a mi correo? No sé si lo llegaste a copiar. no, 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 no,
por el- Porfa, sala Estoy- 4, ¿podrías seguir proyectando mis datos en el PPT, que era la última lámina, por favor? Ah, ok. Yanoli, Escríbeme escríbeme al WhatsApp o al correo y yo te paso los datos y ya yo le aviso a Belardo para que tenga especial atención para contestarte rápido. Ya, listo, Yanina. Muchísimas gracias. Yo te estoy escribiendo entonces. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la maestría? Sala 4, ¿podrías dejar mis datos, por favor, ahí, compartidos? Gracias. Ya, me parece que ya no hay más dudas. Igual cualquier duda que tengan después o un documento que quieran, si es que aún no tienen el brochure o los datos de las fechas, de qué requisitos hay para el ingreso, etcétera, me pueden escribir, me pueden llamar a cualquiera de, tanto al correo como al WhatsApp. Me confirman entonces, no hay ninguna otra duda. Nada, me despido, muy buenas noches y espero poder contactarme con ustedes en otra oportunidad.